Debate a dos, mesa de análisis entre América y Europa. Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo por la UAM. Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación por la UAM. Decolonización del pensamiento, racismo, identidad y sociedad, género, educación, historia, comunicación y sociedad, psicología, pedagogía y otros temas. Buenas noches, querido auditorio. Estamos en Debate a dos, mesa de análisis entre Europa y América continente. Pronto voy a dejar de decir América continente, es solamente para que mientras ustedes se acostumbran o vosotros os acostumbráis, porque siempre que decimos América, por alguna razón muy extraña, quién sabe por qué Carlos, pero pensamos arriba en nuestros vecinos del norte. Esta noche tenemos el programa Superstición. Les voy a adelantar mi sumario, yo voy a tratar el significado etimológico, voy a ver cuál es el significado social de la superstición, algunos ejemplos en la vida cotidiana y la comunicación de la suerte. Carlos, por su parte, nos va a decir los puntos que va a tocar. Exactamente, desde el punto de vista de la psicología, vamos a ver el pensamiento mágico contra el pensamiento objetivo, qué es cada uno y cuáles son sus características. Y dentro del pensamiento mágico, pues analizar lo que es los tipos de magia que se emplean en estas supersticiones. Y bueno, vamos a comenzar, no sin antes lamentar pues que estamos en una tercera ola de la pandemia que también es muy grave aquí en España. Antes estábamos comentando que también en México es quizá más grave, por lo menos en la Ciudad de México. Y aquí, bueno, pues también resultado de las políticas bueno, de las libertades que los consumistas necesitan para, para intercambiar con los otros sus compras, seguramente. Eso es lo que yo pienso. Bueno, vamos a hablar de la superstición. El significado etimológico viene del latín superstitio o supersticio, no sé cómo se diría, lo siento, pero no, hace muchos años que estudié latín. Y tiene dos raíces. Una es super, que es lo que está por encima, y stitio o de stare, que es lo que permanece, lo que queda, el remanente, digamos, ¿no? Y bueno, a eso se le añade un sufijo que es tion, superstition, tion es el sufijo que implica acción o efecto. El significado social, refrendar creencias de lo que queda como elemento añadido a lo que está o lo que en estos momentos tiene vigencia. Nos encontramos en una transición de figura paterna, ya lo hemos hablado alguna vez, entre Dios y la ciencia. La sociedad que dio paso a esta transición, que son antes de la ilustración, antes de la enciclopedia, esa sociedad que cree en un Dios que todo lo controla y que no le deja al hombre ninguna posibilidad de modificar su destino, tiene un pensamiento mágico, es un pensamiento mágico. Y nosotros en este momento de transición, pues no estamos del todo liberados de ese pensamiento mágico, sí, porque simplemente pues nuestros abuelos y nuestros padres, Carlos, tienen ese pensamiento mágico. Yo misma, a pesar de haber pasado por la Universidad Autónoma Metropolitana y de tener una formación científica, pues todavía considero que necesito de ese pensamiento mágico. En este sentido, tengo que contar una anécdota que llega incluso al realismo mágico y a lo hermoso que puede llegar a ser, ¿no? Y es que, fíjate, Carlos, que cuando llegamos a vivir a Acapulco, vivíamos en la Ciudad de México y nos cambiaron la residencia a la ciudad de Acapulco. Y fue tan rápido todo que al llegar
pues mi mamá intentó encontrar la mejor escuela pública posible, lo primero que encontró, y yo fui a una escuela pública. Era un poco diferente porque estar en Acapulco en una escuela pública implicaba estar en contacto con una población rural de la Sierra de Guerrero. Es decir, allí estaban los niños de todos esos trabajadores y trabajadoras que venían a la ciudad de Acapulco para cambiar de la vida rural a la vida de la ciudad. Entonces venían cargadas y cargados, en mi caso me refiero a las niñas, de historias maravillosas. Y teníamos en aquella época, las niñas teníamos, los miércoles teníamos costura y los niños tenían el taller de carpintería. Estábamos en una escuela que era gigantesca, lo sigue siendo, la escuela Ávila Camacho de Acapulco, una escuela preciosa, frente al mar. Y estábamos en los opuestos totalmente contrarios del colegio. Y en las escalinatas que llevaban a la vivienda desocupada, hay que decirlo, de lo que en su momento fue el guardián, digamos, de la escuela, en los tiempos me parece que fue Cárdenas que inauguró la escuela, no estoy muy segura, creo que fue Cárdenas. O quizá no estoy segura. El caso es que nos estamos remontando pues a mediados de los años 50, principios de los años 50. Es importante por la estructura arquitectónica de la escuela y por lo tanto, imagínense esas escalinatas, ¿no? Que van hacia la nada, un cuarto donde no se sabe lo que hay, en donde la luz entra tamizada a través de esas maravillosas celosías, y las niñas sentadas en las escalinatas contando historias de nahuales, es decir, esos animales que tienen... Brujos. Sí, por una parte eran presencias malvadas y por otra parte eran presencias protectoras. Pero ya las niñas no sabían muy bien cuándo eran protectoras y cuándo eran una amenaza, ¿no? Pero bueno, de allí viene mi pensamiento mágico, ¿no? De esas maravillosas historias de miedo que se contaban en las clases de costura. El caso es que, bueno, los ejemplos que tenemos en nuestra sociedad contemporánea, pues eh, voy a utilizar dos. Uno es el caso de China, otro es el caso de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante los tiempos más cerrados de ambas culturas, la religión estaba prohibida. Y sin embargo, hoy en día, a pesar de que los jóvenes que tienen ahora unos 35 años más o menos, esos niños que nacieron durante la República Popular China y que después emigraron y se han asentado aquí, a pesar de que ellos son ateos, hay una especie de rebrote de muchísimas religiones. En China hay muchísimas religiones. La más minoritaria es la católica y por eso aquí tenemos a los chinos cristianos, tenemos a la comunidad cristiana de chinos. También hay parte de esa comunidad, pero que son ateos completamente, que son los más jóvenes. Y en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues hay un retorno de la religión que entonces era, ayúdame Carlos, eran bizantinos, ¿cómo se llaman? Es Los coptos, No, los coptos son ortodoxos, de perdón. los ortodoxos, sí. Gracias. Y además una entrada también de otras religiones contemporáneas como me parece que ocurre lo mismo en Latinoamérica, los cristianos, los evangelistas, puede ser. Evangélicos. Evangélicos, sí, eso es. El caso es que, bueno, la superstición en este caso es el remanente de las antiguas religiones. Por ejemplo, el gato negro, el hecho de que no queramos o tengamos miedo de que se nos cruce un gato negro,
viene de los tiempos de la Inquisición, Carlos, cuando se pensaba que las brujas siempre tenían un gato negro, que Sí, era Satanás, ¿no? Estaba encarnado. sí, exactamente eso viene en el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Es ¿De, es el Maleus Maleficarum, es de el quién? libro que se escribió que según cómo se podía reconocer una bruja, Ah, etcétera, sí, sí, etcétera. sí, sí, ay, qué horror. Pues ahí viene lo de los gatos, así se llama el libro, el Maleus Maleficarum. Ah, sí, o sea, es digamos que el libro de cabecera de los inquisidores. Sí, Ujú, algo así. sí. Bueno, el caso es que el gato negro, por ejemplo, pues continúa hasta nuestros tiempos como un remanente de, del pensamiento mágico. Y luego tengo un ejercicio muy bonito para ustedes, para hacerlo, pero va a ser después de la intervención de Carlos. Les voy a pedir que hagamos una pequeña pausita para que se vayan abajo. Voy a dejarles el enlace al anuncio que se hizo en el verano de la Lotería de Navidad. Ya viene siendo costumbre desde hace unos cuantos años aquí en España que empiezan a vender la Lotería de Navidad en el verano. Esto tiene que ver mucho con la superstición, tiene mucho que ver con la suerte, tiene mucho que ver con la economía, tiene mucho que ver con la manipulación de los sentimientos, tiene mucho que ver con la alienación, tiene mucho que ver con la colonización. Entonces, pues yo les pido que lo vean y volvemos con Carlos y después finalizamos con mi ejercicio. Bueno, pues fíjense bien. Como decías, Adriana, está el pensamiento mágico. Y resulta que el pensamiento mágico habita en nosotros. Todos nosotros tenemos dos tipos de pensamiento en nuestra cabeza. Tenemos el pensamiento objetivo, que es la inteligencia, la parte de la ciencia que mencionabas, que responde a situaciones reales y que se construye en base a la experiencia, ¿no? Hay una situación, pasa esto, hice esto, se resolvió, no se resolvió, lo vuelvo a hacer, lo dejo de hacer. Ese es nuestro pensamiento objetivo, ¿no? En base a la experiencia, todo lo que vivimos. Y nuestro pensamiento mágico son cosas que están más allá de la realidad, que van más allá de la realidad. Por ejemplo, atraviesa un cometa el cielo, algo va a pasar, ¿no? Si Ah, hablando del hombre primitivo, pero es real, ¿no? no, es pensamiento mágico. Este, atraviesa algo el cielo y lo relacionan con la vida aquí de uno. Incluso es geocentrismo, ¿no? Ah, Eh, eso sí. porque exactamente lo que pasa en el cosmos a millones de kilómetros de distancia está hecho para nosotros solitos, para los humanos y para mí en especial en este momento en que nací o cosas así. Ahora aquí de la historia de esto, bueno, los que han estudiado la magia, las creencias y todo eso, hablan que lo primero antes de la religión fue la magia. Y Malinowski, Malinowski, Fraser, Fraser. y hay varios más, que la magia precede a la religión. Ujú. Y dos tipos de magia en particular distinguen la magia homeopática, lo parecido atrae a lo parecido, lo vemos desde las pinturas en las cavernas del hombre prehistórico, ¿no? Hay una muy famosa del hechicero. Es un hombre de pie que tiene ya una parte de venado, como si fuera un venado, como si estuviera transformando ¿Así? en ¿Dónde venado. está? Me parece que es de Père Lachaise, no estoy seguro. ¿De dónde? Père Lachaise, la cueva de Père Lachaise, no estoy seguro. Es Francia. Ah, en Francia. Perdón, Francia. Perdón, dije el nombre de la cueva. No estoy seguro. Pero ahí en este Es caso, que hay un cementerio que se llama el cementerio de Père Lachaise. sí es cierto. Sí, Sí, donde está enterrado sí Jim es cierto, Morrison. sí es cierto. A lo mejor hasta confundí el cementerio. Ah, Perdón, pero bueno, es una cueva. Malraux, puede ser. Sí, Las creo cuevas de que sí. Malraux. Malraux, Malraux, Marot. sí.
Sí, Mago, perdón, tener toda la razón, pero ahí es el cementerio. Bueno, ahí está el hechicero, se transforma en el animal que en medio de la danza los demás van a cazar. Y entonces, como ya lo hicimos en la danza, en la noche, alrededor de la fogata, al mañana se nos va a aparecer, el brujo logró controlar al animal, se nos va a aparecer y lo vamos a cazar y ya tenemos comida, ¿no? Se ven los dibujos de la cueva de Altamira, los bisontes, todos los Sí. animales y los cazadores y cómo están, ya lo cazamos, ya hacían la magia, ¿no? Hago el acto aquí en la cueva o hago el acto junto al fuego y ya va a suceder en nuestra realidad, Es ¿no? muy bonito lo que cuentas y permíteme que te interrumpa porque como nos enseñaron en la escuela, tanto a ti como a mí, lo primero fue Sí. el rayo y el temor, ¿no? Esos homínidos y luego el Homo sapiens, que no tiene explicación para esa muerte de su compañero o de sus compañeros bajo el rayo. Ese es el pensamiento, ahí comienza el pensamiento mágico, ¿no? Eso evoluciona al ritual, que es ya eh, esa repetición a la que tú le llamas homeopática, le llamamos homeopática no porque tenga nada que ver con la medicina homeopática, sino porque la medicina homeopática viene de lo similar, ¿no? Bueno, De lo precisamente parecido. es también para muchos de nosotros es un tipo de magia también la homeopatía, pero eso es otra historia para Esa es otro otra historia, sí, programa, porque si no nos vamos a meter en un en un problema. berenjenal. Exactamente. Bueno, y entonces con esta magia se hacen rituales y a partir de la magia se pasa a la religión, que ya es tratar de conciliar poderes superiores al hombre, al rayo. Es decir, la magia simple, el ritual pequeñito de vamos a cazar o de vamos a hacer esto, no nos va a evitar que nos caiga un rayo y nos incendie el bosque o nos mate a nosotros, a los compañeros, sino que hay poderes superiores al hombre que gobiernan la naturaleza que nosotros no podemos controlar. Y entonces eh, hay que hay que clamar a ellos para que nos den, ¿no? Y algún vivo dijo, yo soy su intermediario y voy a vivir de rezarle al Dios y tú me tienes que dar, yo ya no caso, yo ya no siembro, yo ya no nada, tú me alimentas porque yo hablo con el Dios. Y se inventa la religión y se inventan los vivales, ¿no? Es decir, los sacerdotes que viven del cuento. En este caso, Pero se lo creían, ¿eh? Se lo creían todos, si no, no hubieran podido vivir. y Precisamente el todavía lo pensamiento siguen mismo. creyendo. Y Bueno, entonces yo la primera. aquí es lo que sucede en esto es que toda la magia, toda la religión son los rituales supersticiosos, todo eso son para tratar de controlar nuestro mundo, de traernos un poco de paz mental, un poco de paz emocional. Claro, El pensamiento mágico nos dice, nunca estás solo, ¿no? No sé, cuando un familiar fallece, ¿no? El pensamiento nos dice, siempre te acompañan, ¿no? Y si lo pensamos, nos sentimos acompañados, etcétera, 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 ¿no? claro, es que no es lo mismo, no es lo mismo que se te muera tu padre, tu madre en tu caso, y en esa locura de la pérdida por la que algunos ya hemos pasado y es un momento de verdadera esquizofrenia. ¿Mm? Es muy breve, es un momento breve, pero hay una esquizofrenia. ¡Ah! Claro, se te desmonta todo tu estructura. O sea, tú pasas de ser el Sí, hijo protegido a quedarte sin protección total. Y dices, ay, nanita, ahora sí, se me sí. movió el suelo, como dicen en México, ¿no? No, y perdemos no solo a las personas, sino el papel que teníamos de hijos. Ya no somos Efectivamente, hijos, se acabó. se Dejamos acabó. de ser hijos y pueden pasar con suerte, pues 40, 50 años, ¿no? Pasamos con nuestros padres, pasamos siendo hijos, sobrinos, nietos, todo eso, y de repente, por eso, y entonces el ritual mágico, el ritual religioso nos ayuda a traernos paz, a consolarnos, a controlar. Creemos que podemos controlar lo que suceda, ¿no? Se ofrecen los cambios. Aquí en México se utiliza mucho el ir a jurar a la Virgen el día 12 de diciembre
de Virgencita, te prometo que ya no vuelvo a tomar, ¿no? Y demás, cada 12 de diciembre van y al 13 ya están como trompo chillador dando vueltas, ¿no? Hacen el maratón, ¿no? El maratón Virgen Reyes. Sí, el Guadalupe Reyes. El Guadalupe Reyes. Sí, Guadalupe O sea, Reyes con extensión hasta la Candelaria. sí, ¿no? Empieza la borrachera el día de la Virgencita de Guadalupe, el día 12 de diciembre, y para quienes no lo sepan, termina el día de la 6 de... Candelaria, que es el 5 de febrero, que es el día que se comen los tamales y ya se dan por terminadas las fiestas navideñas. Continúa, Carlos, Exactamente. perdona. Ahí en el ínterin pasamos por las posadas, que son de origen religioso, vienen en parte pues nos vienen de España, todo Así eso, es. las posadas, que una fiesta religiosa es puro alcohol principalmente, las posadas, la Navidad, el brindis de Año Nuevo, la rosca, el roscón de Reyes, la rosca de Reyes, que también se come aquí y allá, y se extiende en México hasta el 2 de febrero, es el 2 de febrero, Día de la Candelaria. En Bélgica también, ¿eh? Sí, Sí, claro, como fuimos todos España, península en, en, ibérica, en, en Bélgica, en Bélgica, en Filipinas, o sea, todo lo que fue el reino de España en tiempos de Carlos, sí. todos tenemos las mismas creencias, más o Esa es menos. otra, sí. No, y las Filipinas, la mitad del idioma es español, porque llegaron los Todavía, tlaxcaltecas, pero eso, ahí cucharita. conquistaron los tlaxcaltecas. Que Ah, el fueron los ejército tlaxcaltecas. español, sí, fueron con el ejército español utilizó indígenas nativos de ¿Qué aquí me para dices? ir Eso a no. conquistar Filipinas. Esa es otra Es otra historia. historia. Sí, de cómo vamos de aquí para allá, de allá para acá. Y entonces, ¿qué pasa ahora, fin de año acabamos de pasar, y como tú dices, está para darle al gordo de Navidad, ¿no? En el sorteo de Navidad. Y ya dejamos Eh, de trabajar. sí, para el año nuevo, y más en estos tiempos de pandemia, ¿no? En estos tiempos aciagos que vivimos todos. E incluso ayer veíamos un video de un vasco que está en China, es un youtuber, Ujú. y estaban hablando precisamente de que están teniendo problemas con los chinos católicos porque reabrieron los templos, siguen haciendo el culto, como se les prohibió reabrir los templos por la situación de pandemia, se empezaron a reunir en las casas y han provocado un brote, ¿no? Vaya. Estos días de coronavirus al menos, y el gobierno está tratando de contener que la sociedad no tome eso como que fueron los católicos, los cristianos Mm. en China, un país mayoritariamente taoísta y de múltiples religiones, ¿no? Pero si hay misa por internet. Allá no sé, no En sé si todas tienen partes hay misa por internet. pero fíjate que aquí también, pero la gente prefiere ir y apenas se reabrieron las iglesias y se abarrotaron. ¿Por qué? Por la necesidad de la intercesión del ser divino para detener todo esto que no sucede, pero a la vez el pensamiento mágico ignora el pensamiento objetivo de que si nos juntamos todos en un solo lugar, aún con mascarilla y demás, nos vamos a contagiar. Y entonces ahí se nos da el Ay, sí. choque y uno le da problemas al otro y acabamos con brotes nuevamente, ¿no? Aquí en México estamos la segunda ola apenas. Nos dijo el gobierno, van a hacer una pandemia larga, trataron de minimizar todo porque tenemos una escasa capacidad después de 30 años de neoliberalismo, una escasa capacidad hospitalaria y médica, y la gente sigue acudiendo a hechiceros, a brujo, a todo eso, y a los rituales de Año Nuevo para la salud, ¿no? Ahora en este año se usó bueno, se usa ropa interior de colores, se usan muchas cosas para todas esas supersticiones. Eso sería todo. Bueno, aquí también creo que la costumbre más extendida aquí es ponerte ropa interior de color rojo. Creo que es eso. Sí. Y comerte las uvas. Yo, por supuesto, no, pues, a ver, sola como era absurdo, ¿no? Era absurdo. Uh-huh. Un momentito que voy a mis notas, aquí las tengo. ¿Mm? Bueno, en el anuncio que tiene más o menos una duración de, pues no lo medí, es un error mío, tenía que haberlo medido, pero lo dejé para el anuncio al final y al final no lo hice.
Debe tener una duración aproximada de 20 segundos, que es la duración estándar de un spot de televisión. Dirigido a la televisión, por supuesto, a la televisión nacional, y tiene 22 planos. Vamos a analizar plano por plano. El primer plano es el mar, el Mediterráneo. Además, no es cualquier mar, no es el mar del norte, es el Mediterráneo. ¿Cómo lo sé? Porque las casas son blancas, porque lo sé, porque es otro tipo de playa. El segundo plano es de noche también. Son dos edificios de viviendas en una zona urbana y vemos cómo se enciende la ventana de ese edificio. El tercer plano es un primer plano de un hombre que está sobre su almohada. El cuarto plano es un plano general de la última plana del edificio, de la última planta de un edificio mediterráneo, que tiene una luz encendida en lo que parece un salón, el salón como esto, ¿no? Como la sala, lo que le llamamos en México la sala de la casa, ¿no? El quinto plano es un primerísimo, o sea, muy cerrado, un primerísimo primer plano de una mujer que está mirando sonriente. El 6 es el contraplano. El contraplano es la cámara aquí detrás de la mujer que está mirando hacia el reloj que está en la pared, que está dando las 6 de la mañana, intuimos, porque está amaneciendo. El séptimo plano es un primerísimo primero de sus manos que tienen en el bolso y está así como esperando, ¿no? Esperando a que ya no se le ve la cara, solamente está esperando, la impaciencia, ¿no? El octavo es un plano medio de una mujer, otra mujer, le llamaríamos la mujer 2, que está en la cama, que enciende su móvil para mirarlo, está mirándolo. Y fuera de campo, digamos que por aquí se escucha la voz de alguien que dice, ya es la hora, su compañero, su marido, lo que sea, ya es la hora. El plano 9 es desde la oscuridad, se ve un plano general de un balcón cerrado donde un hombre se plancha la ropa. Está el hombre planchándose la ropa. El siguiente es ya desde dentro de su casa, es el plano medio, hasta la cintura del hombre que está mirando los detalles del planchado. El 11 es un plano medio de otra mujer, le llamaremos la mujer 3, que está tras el mostrador de una tienda diciéndole a su compañero que se vea bien. Cuida muy bien que se vea bien. Mientras que el hombre está pues al fondo con algo que parece que va a colgar. El plano 12 es un plano general del puerto entre los barcos y los pescadores que están moviendo las redes de la mujer número 1 que va caminando. Y el plano 13 es un primer plano de ella que está muy contenta. El plano 14 es desde el interior del coche. Vemos que una vecina saluda a quien está dentro del coche, que está mirando a su vez en el plano 15 a la mujer que antes hemos visto con su compañero en la cama, que ya está levantando la persiana de un establecimiento de loterías y apuestas del Estado en un plano general. El 16 es desde dentro del local, vemos a otro hombre que está terminando de levantar esa persiana en un plano americano, es decir, más o menos un poquito abajo de las rodillas. En el 17 vemos un plano general del local de loterías y apuestas del Estado. Esta vez es mediterráneo, ¿por qué? Porque está todo es blanquito. Y la mujer número 1, que lleva una bufanda naranja, está abriendo la puerta de su local. El siguiente plano, el 18, es un primer plano largo, que es más o menos como este, hasta aquí, como el mío, de la mujer con la bufanda que está mirando hacia el horizonte y respira como esta esperanza, con ilusión, ¿no? La ilusión de mirar al horizonte. El 19 es un plano medio, hasta la cintura, del hombre de otro hombre colgando sobre el cristal de su tienda, la puerta de su tienda, el letrero que dice hay lotería de Navidad.
Y entonces escuchamos ya la voz del locutor en off que dice, ya está a la venta la lotería de Navidad. El siguiente plano es un primer plano de tin, tin, de la campanita que suena cuando se abre la puerta de madera. Y el siguiente, y el locutor dice, este año, antes ha dicho, ya está a la venta la lotería de Navidad. Y entonces en este plano dice, este año. Y en el siguiente plano dice, tenemos más ganas que nunca. Y se trata de un primer plano largo, igual plano por aquí, de la mujer, de la bufanda naranja, que está mirando hacia afuera mientras ella está terminando de colgar algo. Y aquí detrás están los billetes de lotería desenfocados. Mientras el locutor dice, este año tenemos más ganas que nunca. Y el último plano es una pantalla negra completamente, en donde el locutor dice, de repartir suerte. Aparece el logotipo de la Lotería Nacional en blanco y 3 billetes de lotería. Y entonces, en 22 planos nos han contado que durante la pandemia, todo se ve cerrado, claro, aunque es verano, durante la pandemia tenemos más necesidad que nunca de creer en la suerte, ¿no? Y a mí, yo nunca he sido compradora de lotería porque mi primera universidad fue la UAM. La UAM pues nos enseñó que cuando cayeron los primeros rayos que mataron a los primeros Homo sapiens, invocaron a algo que ellos no podían controlar y le llamaron, lo instaron como algo sobrenatural. Entonces, para mí, pues, yo ya tengo mi cota, digamos, de pensamiento mágico ya está ocupada y la lotería, pues, ya no cabe la lotería. Y por lo tanto, soy capaz de verlo como simplemente una actividad económica del Estado. No es que me parezca mal, pero sí que me parece mal manipular los sentimientos de la gente pensando que van a vivir mejor, que es lo que la suerte se supone que te trae, la suerte de la lotería se supone que te trae una vida mejor, se supone que teniendo dinero vas a tener una vida mejor, se supone que con los millones que te van a tocar vas a ser inmediatamente feliz, se supone que la vida depende del dinero, una vez más. Y ese ha sido mi análisis de contenido, mi pequeñísimo análisis de contenido. Y aquí, ¿tienes algo que comentar, Carlos? Sí, fe de ratas de lo que decía hace rato del hechicero. Es Les Sorcières de la cueva de Les Trois Frères, los tres hermanos. Sí. En Arieja, de la traducción al español Sí. castellano, Sí. en Francia. Entonces, es más o menos el sureste. Suroeste de Francia, suroeste, perdón, suroeste. En Occitania. Me tomé el tiempo de buscarlo tantito para no dejar con una idea errónea a nuestros televidentes y escuchas. Y una cosa que se me ocurre es que tú te imaginas, Carlos, por un momento que viajamos en el túnel del tiempo y tú estás cazando un bisonte. Yo estoy en la cueva con todas las demás mujeres, con los niños y con lo que en aquel momento podían ser los ancianos, que debían ser gente pues de 25 años o de 30, ¿no? Que ya no tenían dientes, en fin, que ya no podían comer. Y tú te imaginas una tormenta de esas eléctricas, de esas padrísimas, como las que han habido estos últimos días. ¿Qué temor le pudo haber infundido a nosotros? Imagínate, qué temor, ¿no? O sea, algo completamente incontrolable. Y fue el miedo, ¿no? Fue el miedo el que inventó primero la magia, después los ritos, y con los ritos el hechicero, y con el hechicero la religión. Así es pues un miedo cerval que yo siento, ¿no? Que podemos ver, no hay que irnos tan atrás, fíjate. Ese miedo lo vemos en los ojitos de nuestros bebés, en los ojitos de nuestros niños. La magia
Los niños reproducen la magia, Es el verdad. camino humano. Bueno, yo que estoy en contacto en escuela con niños pequeños desde en preescolar hasta sexto de primaria, entonces los ve uno y tienen este pensamiento mágico, ¿no? Claro, el Necesito mi carrito presidente tal para estar bien. Es que no puedo trabajar si no tengo mi muñequito aquí. Y y la todo es pensamiento oscuridad. exactamente, miedo a la oscuridad. Pero fíjate que ahí va también lo que les enseñamos nosotros, porque ese Por pensamiento supuesto. mágico desaparecería si los adultos no lo alimentáramos. Y lo alimentamos por medio de las religiones y de la Los Reyes superstición Magos y Santa Claus. y de todo eso. En un niño sería natural que desapareciera si ya no lo tuviéramos nosotros, ¿no? ¿Quieres No, sacar no 10? creas. Estudia, no compres esto, ¿no? Vamos a Pero, estudiar. pero no creo, Carlos, porque yo sí que creo que aunque no haya religión en los países en donde no la ha habido, y tenemos muchas películas maravillosas de la época socialista, comunista, de China, de la URSS, los niños tienen pensamiento mágico, Es que tienen ese es pensamiento, natural, ese es es natural, natural, pero porque la sociedad lo mantiene. Incluso lo que quisieron hacer los soviéticos, la Rusia soviética, la China comunista en un tiempo, fue borrar algo que ya existía y no pudo borrar. Lo mismo que pasó aquí que quisieron hacer los españoles cuando llegaron, destruir templos, quitar ídolos, todo eso, y y los poner están sacando otros. todavía debajo de catedral, de la iglesia principal en el país de México, todavía están sacando los ídolos que los indígenas escondieron en los altares. O vas a una iglesia de las primeras capillas de 1530 y tantos aquí en la Ciudad de México, no recuerdo el nombre, y hay un disco solar arriba en la cúpula, completo, como está casi en el calendario solar, Uh del -huh, calendario azteca que se le uh conoce, -huh, uh así -huh. lo ves y tiene los puntos, los 4 puntos cardinales marcados con angelitos que no son Ajá. del todo angelitos, que recuerdan Ah. las caras de, pues lo hicieron artesanos prehispánicos y les metieron a su dios en el centro del templo católico. Y lo mismo les pasó en estos países, que hicieron, no hay religión, no existe. La gente les dijo, no hay religión, y ahí atrás de la foto de Mao estaba el Cristo, ¿no? Sí, 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 O sí. estaban los Mm. altares o todo eso. ¿Y tú cómo ves esta transición entre la razón, bueno, más bien entre ese estado de paternalismo en el que necesitábamos vivir para explicarnos nuestra vida, para explicarnos el cese de la vida, la no trascendencia, esa transición hacia la ciencia? Yo creo que en una primera instancia la ciencia se convierte en una nueva religión, ¿eh? Podrías tomarse así si se creyera pie juntillas. Es decir, cualquier actividad bien dominada es magia, ¿no? Lo que hacen los prestidigitadores en los trucos, ¿no? Con 2 cartas te las desaparecen, las aparecen, monedas, todo eso. Es magia si uno tiene la habilidad suficiente. Eh, Pero no es y si uno magia. le da, no, pero si uno, lo mismo pasa con la ciencia. Si uno se niega a entender que es una hechura humana y a tomarlo como que es algo increíble, como mencionábamos las cámaras la vez pasada, por ejemplo, que muchos pueblos indígenas de distintas partes del mundo eh, tenían y tienen todavía algunos reservas hacia la fotografía, ¿no? Porque es algo que no comprenden, pero que en cuanto se construye la comprensión, se va la magia. Aquí yo creo que no se cambiaría por una religión si seguimos usando el entendimiento de que pues no aparece solo, lo creamos. Pero es difícil porque también tiene que ver con la autoestima. Y eso nos regresa a uno de nuestros primeros temas, ¿no? Si yo tengo una buena autoestima, puedo soportar que no exista un Dios, puedo soportar que no haya un más allá. Cuando fallece Carl Sagan, empezaron a decir, y se arrepintió en el último momento. Los grupos católicos, cristianos y de religiosos del mundo empezaron a decir, es que en el último momento vio su error y se arrepintió de que era ateo declarado.
y su esposa hizo una declaración y salió a decir, es que no, es que nos despedimos sabiendo que no nos íbamos a volver nunca, a ver nunca más. Y nos despedimos sabiendo que no hay un más allá y que todo lo que hicimos en nuestra vida fue todo lo que tuvimos. Está muy bonito el texto, muy triste por lo mismo, pero el chiste es que podamos soportar eso emocionalmente para deshacernos de nuestro pensamiento mágico, y eso es un trabajo de autoestima muy Sí, es difícil. verdad, es un trabajo de autoestima y desde el punto de vista de la psicología es como más que de la psicología, yéndome más hacia la escuela del psicoanálisis, es la muerte del ego. Porque Exactamente. en realidad, o sea, yo estaba preguntándome yo por qué miedo a la muerte en realidad no tengo miedo al dolor de la transición, pero no a la muerte, porque por fortuna he podido hacer casi todo lo que he querido hacer. He hecho poesía, he hecho literatura, he hecho danza, teatro, he escrito, he hecho casi aparentemente todo lo que he querido, ¿no? Festivales de cine, todo. Pero yo creo que siempre tienes ese miedo de, ay, si me duele, ¿y qué tal si cuando ya estoy aparentemente con muerte cerebral, todavía hay algo de, pues, ¿qué tal? Nadie lo sabe, nadie me lo ha dicho, ¿no? Entonces es ese resquemor. Pero sobre todo lo que duele, creo yo, es que justamente ahora que todas las disciplinas por las que hemos transitado, ¿no? En mi caso, la comunicación, el cine, la docencia universitaria, el guionismo, el ser realizadora, el hacer videoclips musicales, el escribir poesía, el escribir literatura, el ser periodista, eso es lo que menos me gusta. Tengo el título de periodista, pero no soy periodista. Todo eso por fin fluye de manera natural y dices, ah, caray, pues ahora sí que entiendo lo que me decían cuando me aconsejaban que tuviera paciencia y desarrollara mi propio estilo y sobre todo tuviera fe en mí y sobre todo creyera en mí. Ahora lo entiendo. Qué lástima que tienes que llegar a casi el final de la vida y eso es lo que duele en realidad, ¿no? La pérdida de ese gran conocimiento, que pienso yo que es de donde parte esa necesidad de trascender, ¿no? De qué voy a dejar, porque no puede ser, ¿cómo puede ser posible? Te dice el ego, ¿no? Tu ego, pero ¿cómo puede ser posible todo lo que sabes, todo lo que haces, cómo se va a esfumar? Así, pues es así, se esfuma. Sí, así es. Y eso es lo que nos mantiene atados a la magia. Y es el ego, que no el super yo, ni tampoco El ello. el ello. Uh-huh. Bueno, Carlos, ha sido un debate muy bonito. Nos despedimos. Buenas tardes, México. Buenas noches, Europa. Buenas tardes, América Latina. Hasta otro debate. Hasta luego, que estén muy bien. Debate a dos, mesa de análisis entre América y Europa. Una producción de Videomaniac.